Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el seminario de la asignatura de física con el tema momento de inercia de los cuerpos rígidos. Y nuestro docente invitado es el ingeniero Freddy Yuyuna Yumikinga. Él es ingeniero mecánico, magíster en ingeniería mecánica, mención en diseño y automatización. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en la Escuela Politécnica Nacional, en la SMIL, en el CECAP y la Universidad Regional Amazónica IQIAM. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, ingeniero Yuyuna. Podemos iniciar con la presentación. Gracias. Muchas gracias, Linda, por la presentación. Continuemos entonces. Una pequeña corrección. Vamos a ver el último tema, que son choques elásticos e inelásticos. ¿Sí? Esa es la pequeña corrección, Linda, pero muchas gracias. Entonces, por favor, en el chat les compartí un link en donde vamos a ver toda la información respecto a lo que son choques. Muy bien. Entonces, vámonos a las definiciones. Cuando tenemos una colisión o cuando tenemos un choque, ¿sí?, se presenta cuando dos o más cuerpos se aproximan entre sí. Ellos actúan en las fuerzas internas que hacen que su momento lineal y su energía varíen respecto al tiempo, produciéndose un intercambio entre ambas magnitudes. Recuerden, momento lineal y energía. De esta manera se define un choque o una colisión. Por favor. Las características fundamentales de una colisión o un choque es que las fuerzas que lo determinan, ¿sí?, ocurren únicamente con las fuerzas internas, ¿sí? La interacción entre los cuerpos, solo con las fuerzas internas, por favor. No intervienen las fuerzas externas. Y como consecuencia de esta interacción, tenemos que la velocidad del centro de masas del sistema durante colisión va a ser constante, ya que la aceleración del centro de masas es producida únicamente por las fuerzas internas. Por favor, ya vamos a entender de qué es lo que se trata. Entonces, vámonos. El momento lineal en una colisión, ¿qué nos quiere decir? El momento lineal de una colisión de un sistema de partículas es igual al momento lineal del centro de masas. Por favor, por si acaso les pregunten en alguna evaluación, el momento lineal de un sistema de partículas es igual al momento lineal de un sistema de masas, por favor, tienen que decir verdadero. Sí. Eso se produce entonces, en todo choque, la cantidad de movimiento lineal total del sistema se conserva. Por favor, se conserva. Porque solo están trabajando o solo incluyen las fuerzas internas en estos choques. Entonces, vamos a la pizarra digital y tenemos el primer análisis. Que la cantidad de movimiento lineal de las partículas, de todo ese grupo de partículas dentro de ese cuerpo, de esa masa, es igual a la cantidad de movimiento lineal del centro de masa. ¿Sí? Otra observación. En todo choque, la cantidad de movimiento lineal de todo el sistema, partícula y centro de masa, se conserva. En este caso, aquí tenemos una masa M1 pequeña y una masa M2 un poquito mayor. Ambas están en dirección de colisión, una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Entonces, como estamos hablando de un sistema cerrado, no influyen fuerzas externas, no tenemos acción de fuerzas externas. ¿Qué tenemos? Que la cantidad de movimiento lineal antes del choque va a ser igual a ¿qué? Masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. De manera vectorial. Cuando ya están a punto de chocarse, miren, aquí ya siempre tenemos la masa 1 tiene una fuerza y la masa 2 tiene otra fuerza.
Antes del impacto, ¿qué es lo que va a pasar? Cada uno va a adquirir una nueva velocidad. En este caso, tengo un choque en la parte azul. ¿Sí? En este caso, las esferas de masa M1 y M2 rebotan debido al choque. Entonces, después del choque, ambas esferas se dirigen en direcciones opuestas. Por tanto, ¿yo qué voy a tener? Masa 1 por velocidad 1', después del choque, más masa 2, velocidad 2', después del choque. Pero recuerden, ¿qué me decía? En un sistema cerrado donde no hay influencia de fuerzas externas, ¿qué tengo? Que la cantidad de movimiento lineal se conserva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que se conserva? Que la variación de cantidad de movimiento lineal es igual a 0. Y entonces, ¿esto qué es igual? Cantidad de movimiento lineal final menos cantidad de movimiento inicial. Por tanto, si yo despejo esta ecuación, ¿qué tendría? Cantidad de movimiento final va a ser igual a cantidad de movimiento inicial antes del choque y después del choque. Por tanto, ¿yo aquí qué tengo? Antes del choque, masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 antes del choque. ¿Va a ser igual a qué? A masa 1 por velocidad 1' después del choque más masa 2 por velocidad 2' después del choque. Por favor, ¿por qué se conserva? La variación de cantidad de movimiento lineal es igual a 0. ¿Por qué se conserva? El choque en una dimensión, ¿sí? Como las fuerzas actúan durante el choque son internas, el momento o la cantidad de movimiento lineal se conserva. Por favor, se conserva. Por eso se aplica esta ecuación. Sí, recuerden que es de manera vectorial. Ahora, ¿qué pasa con la energía? Cuando yo tengo un choque, por lo general, de partículas con influencias internas y fuerzas externas, ¿qué tengo? La variación de energía cinética es igual al trabajo externo más la variación de fuerzas internas. Cuando yo tengo varias partículas e intervienen otro tipo de fuerzas. Pero en una colisión, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué es lo que más importa? ¿Qué es lo que voy a tener? Solo fuerzas internas. Por tanto, cuando se hable de choques, ¿yo qué tengo? Variación de energía cinética es igual al trabajo de las fuerzas internas. A partir de aquí podemos distinguir dos tipos de colisiones. Y eso sí, mucho ojo. Yo tengo las colisiones elásticas, sí, o los choques elásticos y los choques inelásticos. ¿Qué quiere decir un choque elástico? Que a pesar de que dos cuerpos se chocan, recuperan su forma. ¿Sí? No se deforman. Es un choque elástico. Entonces, veamos cuál es la definición de un choque elástico. Un choque elástico es aquel en el que las fuerzas no hacen trabajo. Por favor, no hacen trabajo. ¿Sí? Por si acaso les preguntan esto. Un choque elástico. En un choque elástico hay fuerzas internas y se genera trabajo. Pues no, no se genera trabajo. De esta manera, yo tengo que la variación de energía cinética de todas las partículas que conforman esa masa entre los cuerpos que están chocando o están colisionando, se conserva. Entonces, ¿qué tendría aquí yo? Si ustedes se fijan, esta ecuación, ¿qué me dice? Esta es la energía cinética inicial antes del choque y esta es la energía cinética final después del choque. Por favor, ¿por qué? Porque la variación de energía cinética se conserva. Entonces vamos para acá. 3. La variación de energía cinética es igual a 0. O se conserva. Variación de energía cinética final menos energía cinética final menos energía cinética inicial es igual a 0. Por tanto, si yo despejo esta fórmula, energía cinética inicial va a ser igual a energía cinética final.
Y entonces, recuerden que yo tengo dos cuerpos. Tengo una masa 1 y tengo una masa 2. ¿Cuál era la fórmula de energía cinética? 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más, antes del choque, 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Todo esto es antes del choque. Y también tengo, después del choque, como se conserva, 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1' al cuadrado, porque recuerden, una vez que chocan, salen con velocidades diferentes, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2' al cuadrado. Por favor. Y esto sería después del choque. Muy bien. Entonces, yo tendría esta ecuación. Ahora, un ejemplo típico de la colisión elástica. ¿Qué quiere decir elástica? Sus elementos o sus cuerpos o las masas que intervienen en este choque no se deforman. Y un ejemplo clásico son las bolas de billar. ¿Sí? Puesto que no cambian su forma. ¿Sí? Todos debemos haber jugado alguna vez con una bola de billar y nunca se deforman. Por favor. Por tanto, las fuerzas internas, como no se deforman, ¿sí? Las bolas de billar, las fuerzas internas no generan trabajo. Por favor. Si ya una esfera se deformaría, ya estaría generando un trabajo. Por favor. ¿Sí? Entonces, vamos al pizarrón. Un choque, ¿qué sería como resumen? El choque elástico vamos para acá. 4. En un choque, ¿no es cierto? En una colisión. Elástica o choque. Elástico, cualquiera de los dos, no genera trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no genera trabajo? Porque su energía interna se conserva. Por favor, no genera trabajo porque su energía interna se conserva. ¿Y por qué se conserva? Porque sus elementos no se deforman. Muy bien. Aquí tenemos un pequeño gráfico en el cual no se deforma, porque cada una adquiere una velocidad diferente. Por favor. Entonces, el choque en las bolas de billar es elástico. Y durante un choque elástico se conserva el momento lineal y la energía cinética. Por favor. Esto mucho ojo. Durante el choque elástico se conserva el momento lineal, la cantidad de momento lineal, y se conserva la energía cinética. Vamos a ver una pequeña animación. Tenemos dos vehículos. ¿Sí? Un ejemplo de choque para que practiquen en sus hogares. El coche 1 de color rojo tiene una masa de 500 kilogramos. Y el coche 2 tiene una masa de 700 kilogramos. Ahora, muy bien. Ahora no vamos a tener influencia de ninguna fuerza externa. Entonces, vamos a decir que el coche 1 tiene una velocidad de 50 metros sobre segundo. Y el coche 2 tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo. Como el coche rojo va mucho más rápido que el coche azul, en este caso, en algún instante de la pista, van a colisionar o van a chocar. Y vamos a ver qué es lo que pasa.
Entonces, empecemos con la simulación. Entonces, aquí tengo 500 kilogramos, 20 metros y empezamos. ¿Qué pasó? El coche 1 se detuvo con 15 metros sobre segundo a una velocidad 2 después del choque y el coche 2 con una velocidad P'2 de 45 metros. Cuando tenemos en estas condiciones 500 gramos y 700 gramos. Ahora, ¿qué pasa? Pongámosles los dos, 700 kilogramos. Ustedes también podrían hacer en sus computadoras, porque ya tienen el link, 700 kilogramos en cada uno. Y veamos qué pasa si el coche 2 está detenido. Está parado. El coche 1 tiene la misma velocidad anterior, los dos tienen la misma masa. El uno está detenido y el otro tiene una velocidad de 50 metros. Veamos qué pasa. ¿Qué fue lo que pasó? Como los dos tienen la misma masa, ¿sí? El uno tiene velocidad 0 y el otro tiene velocidad 50, ¿qué es lo que pasó? Como seco la velocidad, la cantidad de movimiento lineal se conserva, ¿sí? No estamos teniendo en cuenta rozamiento, no estamos teniendo en cuenta fuerzas externas. ¿Qué pasó? La velocidad del coche 2 le transfirió al coche 1 y la velocidad del coche 1 le transfirió al coche 2 después del choque. Pero esto se da siempre y cuando yo tengo un choque perfectamente elástico. ¿Qué quiere decir eso? No se deforma. Y en este caso, miren, tengo las mismas masas. Cambiemos. Pongámosle aquí 900. Haremos de aquí un ratito. 900 kilogramos. Aquí pongámosle 400, 300, pongamos, 300 kilogramos. Un tercio del otro. Y este va a ir, no sé, pongámosle a 100 metros sobre segundo. Y este pongámosle que está a 40 metros sobre segundo. Veamos qué pasa. Ya cambian las masas. Si se fijan qué es lo que pasó. El coche 1 sigue en la misma dirección, linealmente, reduce su velocidad, pero el coche 2 aumenta más del 200%. 3 veces más aumenta. Fíjese muy bien. Entonces, cuando se trata de choques elásticos, la cantidad de movimiento lineal se conserva. Y por eso nosotros ocupamos la siguiente ecuación. Masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 es igual a masa 1 por velocidad 1 después del choque más masa 2 por velocidad 2 después del choque. Esta ecuación es la que está, ¿sí?, integrada en esta pequeña simulación. Por favor. Ahora veamos qué pasa si tenemos una velocidad parecida. Y las condiciones son diferentes. 300, 900. Aquí pongámosle que aquí está con 60. Y aquí está con 50 metros sobre segundo. Empecemos la simulación. Veamos qué pasa. ¿Sí? Chocan, pero sus velocidades no varían. Por favor, tengamos en cuenta eso. Cuando se trata de choques elásticos, ¿sí?, ocupamos esta ecuación. Ahora, muy bien. Haremos la simulación. Esto les podría servir para solucionar sus ejercicios de una manera rápida.
y precisa. Ahora vamos. ¿Qué quiere decir un choque inelástico? Un choque inelástico nos indica que las fuerzas internas hacen trabajo. ¿Sí? En un choque inelástico, las fuerzas internas ya hacen trabajo, por lo que la energía cinética del sistema ya no permanece constante. Y aunque el movimiento lineal sigue conservándose, por favor, si el trabajo de las fuerzas internas es negativo, la energía cinética disminuirá durante la colisión. Y aquí tenemos un pequeño gráfico. ¿Qué es lo que pasa? Inelástico o choque plástico también lo podemos encontrar. Es cuando se deforma. Por favor, ya hay una deformación. Ya no es un choque inelástico, es un choque plástico. ¿Sí? Ya no es elástico, es un choque plástico o inelástico. Entonces, la energía cinética ya no se conserva, pero la cantidad de movimiento lineal sigue conservándose. Y entonces aquí tenemos la especificación. Cuando un coche choca contra un obstáculo, se deforma, por lo que las fuerzas internas hacen o generan trabajo. Y la energía cinética disminuye. Por favor. Entonces, vamos muy bien. Vámonos para acá. Cuando yo tengo un choque, nos vamos a la pantalla. Choque elástico. Cuando yo tengo un choque elástico, ¿qué me decía? ¿Qué nomás se conserva? Se conserva la energía cinética, ¿no es cierto? Y también se conserva la cantidad de movimiento lineal. Entonces, la energía cinética se conserva. Pero también la cantidad de movimiento lineal también se conserva. ¿Qué más había aquí? No genera trabajo, ¿no es cierto? No produce. No produce trabajo. Y como no produce trabajo, no se deforma. Ahora, un choque elástico, inelástico, pero o plástico. O choque plástico. También lo conocemos. Choque plástico. Ahí, ¿qué me dice? La energía cinética no se conserva, pero la cantidad de movimiento se conserva. ¿Y aquí qué pasa? Genera trabajo. Genera trabajo y por tanto se deforma. Muy bien. Espero que esta parte no se nos olvide. Vamos. Ahora, ya vimos la animación. Siempre, ¿qué pasa cuando ya no es ni elástico, ni inelástico o plástico? ¿Qué pasa? ¿Sí? Los choques, por lo general, tienen un grado de inelasticidad, ¿sí? O un grado de recuperación. Por tanto, aquí aparece el muy importante coeficiente de restitución. ¿Y a qué va a ser igual? Al coeficiente de restitución. Va a ser igual a menos la división entre las restas de la velocidad después del choque de la masa 2 menos la velocidad después del choque de la masa 1 sobre la velocidad 2 de la masa 2 menos la velocidad 1 de la masa 1.
esta ecuación es muy importante cuando no sabemos qué tipo de choque es, si es elástico o inelástico. ¿Sí? Y vemos, le dirijo a la pantalla, el coeficiente de restitución E está comprendido, un poquito más grande, que el coeficiente de restitución E está comprendido entre 0 y 1. Entonces, ¿cuándo es 0? Es 0 cuando el choque, vamos a ver, ¿qué me dice? Es 0, totalmente inelástico. Sí, cuando el choque es inelástico. Me pasé. Cuando el choque es inelástico. Es inelástico. Y es 1 cuando el choque es elástico. ¿Qué quiere decir esto? Si es 1, el cuerpo se recupera su forma. ¿Sí? Y es 0, el cuerpo totalmente queda deformado después del choque. Por favor. Elástico, 1, coeficiente de restitución. Inelástico, 0. Por favor. Eso debemos acordarnos. Entonces, aquí podríamos poner que E con rojo, que el coeficiente de restitución es igual a 1, y en el choque inelástico el coeficiente de restitución es igual a 0. Por favor. Muy bien. Ya hemos visto todo lo más importante y relevante para las colisiones. Una vez que hayamos revisado esta parte, por favor, nos podemos irnos hay un pequeño cuestionario para que le revisen. Quedaría ahí como una pequeña tarea y que revisen. Y pueden verificar sus aciertos. Tenemos 2 páginas para los cuestionarios. ¿Sí? Toda esta parte. El movimiento lineal es nulo en todo instante, toda esa parte. Para que practiquen, por favor. Aquí les dejo el link de los cuestionarios. Vamos a compartirles de la pantalla para que practiquen en sus casas, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero. Faltaban unos ejercicios, Linda. Ya. ¿Todavía tengo tiempo o no? No, sí, claro, yo pensé que ya había terminado. Siga nomás, siga. Creo que se dio la vuelta a la pantalla. Espérenme un ratito. Sí, la presentación ya no está. No se ve. No se ve la presentación. Se ve su pantalla, pero no se ve la presentación. Espérenme un ratito, luego pasó. Listo, ahí sí. Ahí sí, ya. Vamos. Entonces, vamos a resolver los ejercicios. Entonces, vámonos a los problemas resueltos, por favor. Y vámonos con el primero. ¿Qué me dice aquí? Por el carril circular, sin rozamiento, en esta parte de aquí no tenemos rozamiento, de radio R, se lanza una masa M de dimensiones despreciables, con una velocidad V. Muy bien. En el tramo rectilíneo, desde A hacia B, de longitud D,
y coeficiente de rozamiento. En este caso ya aparece fricción. Desde el punto más alto hacia A no hay fricción porque no hay coeficiente de rozamiento. Desde A hacia B tenemos fricción. Hay coeficiente de rozamiento entre la masa y el suelo es nu, que aquí me dan datos 0,6. Y también tenemos una cuerda suspendida en reposo, una masa M de 2 metros. Y aquí tenemos los datos. La velocidad V con la que sale es de 10 metros sobre segundo, el coeficiente de el radio de esta curva 1 metro y la distancia desde A hasta B son 4 metros. Y nos dice que tenemos la gravedad como 10. Entonces nos pide uno. Nos pregunta, ¿se conserva la energía mecánica de la masa M en el tramo circular de la pista? Y también nos pide determinar cuándo llega al lado final del tramo circular, o sea, desde el punto más alto hacia el punto A. ¿Sí? Ahora, muy bien, respondamos la pregunta. ¿Se conserva la energía mecánica del sistema? Que no hay fricción, tengo coeficiente. Sí, se conserva. Y vamos a determinar la velocidad cuando llega desde este punto a este punto. Muy bien, vámonos a los ejercicios. Aquí tengo un pequeño esquema. En el punto 1, hasta llegar al punto A, ¿qué tengo? Energía cinética, porque tiene una velocidad, ¿no es cierto? Me decía que tengo una velocidad. No. Vamos, aquí tengo energía cinética, pero si ustedes se fijan respecto al punto A, ¿qué tengo? Yo tengo una altura h. ¿Y cuánto vale esta altura h? Vale 2 veces el radio, ¿no es cierto? Porque dice que es un semicírculo. Entonces, cuando la masa está en este punto más alto que tengo, energía potencial. ¿Y esta va a ser igual a qué? A la energía cinética cuando esté en el punto A. ¿Por qué? Porque la energía mecánica se conserva, no hay rozamiento. Entonces, en este caso de aquí, ¿qué? Un medio de la masa por la velocidad en el punto 1. Más, ¿qué tengo aquí? Energía potencial. Masa por la gravedad por la altura. Y eso va a ser igual a ¿qué? A un medio de la masa por la velocidad. Aquí me faltó al cuadrado. Al cuadrado en el punto A. Entonces, a mí me dice que determine cuál es la velocidad cuando pasa por el punto A. Muy bien. Entonces, en este caso solo tengo la velocidad solita. Entonces sería un medio de la masa. Creo que eran... la masa era de... La masa M... de dimensiones despreciables. Vamos muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, en el punto 1 todo tengo solo la misma masa, por tanto, 10 al cuadrado, más la gravedad 10 por la altura, 2 veces el radio, por 2 y por la altura me decía que era de 1 metro, por tanto sería por 1 es igual a 1 medio por la velocidad en A al cuadrado. Despejo la velocidad A y ya tendría yo el resultado. La velocidad en el punto A. Y porque tengo energía cinética y energía potencial en el punto 1 y en el punto 1. En el punto 1 y en el punto A solo tengo energía cinética. Muy bien. Vamos aquí a la pizarra también digital que tengo en esta parte de aquí. ¿Qué tengo? Fíjense. Tengo lo mismo. Energía cinética, energía potencial en el punto 1
en el punto 1, y también tengo, va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en el punto A, porque tengo energía cinética. Por aquí está bajando con una velocidad. Y esa sería a 11,38. Vamos a la parte 2. Determinar la masa, la velocidad de la masa cuando pasa por el recorrido en el tramo longitudinal D. O sea, va desde el punto A hacia el punto B. Entonces, ya sé que en el punto, me voy para acá, ya sé que aquí tengo una velocidad de 11,39, creo que era. Aquí va a tener una velocidad en B. Sí, vamos a tener una velocidad en B. Voy a tener una velocidad en B. Pero recuerden que aquí yo tengo, aparece la fuerza de rozamiento, porque ya tengo coeficiente de fricción en este tramo. Entonces, cuando yo estoy resolviendo la parte B, ¿qué me dice? Yo tengo energía cinética. Esa energía cinética va a ser igual al trabajo de rozamiento. Como la partícula tiene una velocidad para llegar desde el punto A hacia el punto B, yo tengo energía cinética en B menos energía cinética en A. Va a ser igual, recuerden, el trabajo de una fuerza de rozamiento siempre es negativa. Nu por la normal y por la distancia. Entonces, ¿cómo sería? Aquí sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en B menos 1/2 de la masa. Aquí sería masa por 11,39 al cuadrado es igual a ¿qué? Nu creo que era 0,6. El nu 0,6 que me estaban dando de dato. 0,6. La normal, la masa por la gravedad, que era 10, ¿no es cierto? Que son 10. Y por la distancia, que era 4 metros. Entonces, la masa se me va. Fijemos si tengo razón. Fíjese, en la variación de energía cinética es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Y tendría la velocidad 9.6. ¿Por qué? ¿Por qué la velocidad baja? Fuerza de rozamiento, estás generando un trabajo negativo. Por favor. Y ahora vamos a la parte D. Calcular la altura que alcanza después del choque. O sea, ¿cuánto se elevó? Cuando yo ya tengo, le choco la masa M y esta masa M hace un péndulo y se eleva. Veamos, en honor al tiempo, veamos qué nos sale. Entonces, ¿qué tengo? 1/2 de la masa, ¿sí? De la masa que está colgada, va a ser igual a la masa por la gravedad por altura, porque ya esta masa ya adquiere energía potencial, está elevado a una altura. Como tengo la masa, como tengo la velocidad, cuando llega, puedo despejar la altura, por favor. Y la altura sería 2.5 metros. Muy bien, chicos, hasta ahí. Aquí tenemos otros ejercicios que les podrían ayudar. ¿Alguna pregunta, chicos? Muchísimas gracias, ingeniero. Señores estudiantes, ¿alguna pregunta que tengan?